Disturbios en Colombia por la reforma tributaria que ha propuesto la derecha. La izquierda ha incendiado las calles, el gobierno lo ha reprimido brutalmente y se ha retirado al final esta reforma y ha dimitido el ministro de Hacienda que la ha propuesto. Vamos a ver en qué consistía esta reforma, qué ha pasado, por qué y qué se va a hacer a partir de ahora en Colombia. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa más. Y vamos a analizar esta situación un tanto extraña de Colombia. Duque, el presidente, que se supone que es del partido de derecha, conservador y demás, trata de impulsar una nueva reforma tributaria en Colombia. Esta reforma se plantea por las consecuencias del año pasado, por el cierre ocurrido por la pandemia. No hay dinero, ha aumentado muchísimo el déficit y hay que hacer algo. Entonces las medidas que ha planteado ha sido aumentar la base tributaria del IRPF, que ahora tendrán que pagar IRPF los que cobren más de $663. Y para 2023 se plantea que sea quienes cobran $470. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo dólares de aquí que dólares allí. Pero aún así, es una subida de impuestos. Y además contempla que paguen IVA servicios como la energía, el acueducto, el alcantarillado y gas a domicilio para los más pudientes. Es decir, no para todo el mundo, sino las personas que están en los estratos sociales 4, 5 y 6. Es decir, los tres primeros tramos donde están las personas que menos cobran de Colombia no pagarían este IVA extra. Se ha puesto un IVA pues a los ricos, a los pudientes. Además, esta reforma tributaria incluiría una renta básica. Además, se va a poner un impuesto al patrimonio, a la riqueza, para las personas que tengan más de $1.300.000. Este impuesto va a ser del 1% y del 2% para los estratos más altos. Es decir, un impuesto a los ricos para que redistribuyan entre las clases más pobres y más afectadas. Por lo general lo que estamos viendo es que sobre todo son impuestos a los más ricos, a las clases medias, a las clases bajas pues una renta básica, es una redistribución de ricos a pobres, pero es que la izquierda ha visto que esto ha hecho la derecha, que la derecha ha subido impuestos y ha aprovechado pues que pueden incendiar las calles y han salido a protestar, lo cual me parece bien. El Don't Trade on Me, la bandera Gadsden y todo esto que reivindicamos desde aquí precisamente son revueltas contra los impuestos de Estados Unidos. Lo que pasa es que esta vez lo ha hecho la izquierda y no porque lo haya hecho la izquierda está mal. Estoy en contra de esta subida de impuestos. Mucha gente por Twitter comentaba, libertad y lo que surja está a favor de... No he dicho en ningún momento nada de eso, no sé, de verdad, la izquierda es impresionante aquí. Lo que pasa es que la protesta pues se ha ido bastante de las manos, 19 fallecidos en el momento y más de 800 heridos. Por lo visto el gobierno ha usado pues munición, ha usado una represión brutal y se han excusado de esa represión diciendo que entre las protestas estaban las FARC. No se sabe. Finalmente, después de estos disturbios, Duque retira su reforma tributaria tras la gran oleada de protestas en Colombia y dimite al ministro de Hacienda de Colombia que promovió la reforma tributaria. Tras las protestas, Iván Duque anunció cambios en el proyecto de reforma tributaria. Quitar IVA para bienes y servicios, ni tampoco aumento del impuesto a productos de canasta básica familiar, la cual no se tocará, no ampliar la base del impuesto de renta, quitar IVA de los servicios públicos, quitar IVA a la gasolina. Sin embargo, las protestas han continuado después de retirar esta propuesta que inició las protestas. Lo que pasa que ahora están diciendo pues que es por la sanidad, para aumentar el gasto en sanidad. También porque Duque ha aumentado muchísimo la deuda, cuando en realidad él entró en 2018 y la deuda la bajó un poquito. Y efectivamente después de la pandemia pues la ha subido, sí. Empezó con el 53,6% de deuda y ha acabado con el 61%. Es grave, sí. Aunque tampoco es un déficit como el 20% como en España. Otros muchos han dicho que es porque sigue siendo un gobierno muy corrupto. Y efectivamente lo es. Si analizamos el índice de percepción de corrupción, vemos que, bueno, efectivamente Europa pues tiene menos corrupción, Estados Unidos, Canadá, Australia... Y efectivamente esta es una zona bastante corrupta. Lo que pasa que una corrupción parecida, similar a lo que hay alrededor, aunque aún así es grave. Lo que pasa que estas manifestaciones lo que están proponiendo es pues más gasto público, más ayudas a los pobres, más intervención y más dinero destinado a un montón de cosas, a sanidad por ejemplo. Entonces... ¿cómo se supone que se van a pagar todas estas cosas? Yo de verdad estoy totalmente a favor de que se proteste contra los impuestos, pero no para proponer más gasto y por lo tanto o más déficit o más impuestos. Es imposible que estés defendiendo a la vez no subir el déficit, no subir los impuestos y aumentar el gasto. No funciona así, es imposible. Como mucho pues puedes imprimir dinero, que entonces pues tendrías inflación y estarías protestando contra la inflación. Por supuesto las protestas están muy inspiradas en el modelo venezolano que tienen al lado y claramente pues no es lo mejor del mundo. En cuanto a crecimiento económico y por lo tanto capacidad de gasto, porque cuanto más crece la economía más puedes gastar, vemos que países más libres como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y México pues tienen un crecimiento considerable, mientras que Argentina, Venezuela, Haití y Bolivia pues no mucho. Argentina sí que está alto, pero está perdiendo constantemente posiciones respecto a los demás. O sea, ¿qué modelo exactamente quieren para
enriquecer el país y para solucionar el problema de la pobreza. En Venezuela también se protestaba contra la corrupción, y con razón. Se protestaba contra el despilfarro, contra muchísimos problemas que había en Venezuela. Lo que pasa es que por mucho que tú protestes contra algo, si tus propuestas son peores todavía, no estás mejorando nada. Efectivamente hay que protestar contra la corrupción, pero si propones un modelo que ha fracasado muchísimo más que el que tienes actualmente, pues mucho mejor no te irá y no mejoras la calidad de vida de los ciudadanos. Me parece perfecto que se proteste contra estos impuestos. Lo que no me parece bien es que se aproveche políticamente por un partido que lo que va a proponer es pues, más gasto, más déficit, más pobreza y al final de todo más impuestos, porque es totalmente incoherente. Si quieres estar en contra de los impuestos, tienes que estar en contra del despilfarro, del gasto público, y tienes que estar a favor de dejar a la gente en paz y dejarla tranquila y que produzca y que se genere riqueza para poder acabar con la pobreza. Y para evitar la corrupción en un país que efectivamente es muy corrupto, lo que tienes que hacer es que el Estado controle cuantas menos cosas mejor. Cuanto menos dinero pase por manos de un político, menos corrupto puede ser, porque tiene menos dinero para desviar, o tiene menos capacidad para ser sobornado, o tiene menos fuerza para imponer la voluntad de aquel que la ha comprado. La situación en Colombia es grave, pero no se soluciona con más Estado, sino con menos, porque si lo que quieres es que no suban los impuestos, no puedes querer más Estado. Efectivamente, la situación en Colombia es mucho más compleja de lo que he explicado aquí, pero bueno, es que si no sería una tesis doctoral, evidentemente, hay muchos más matices, pero estos son los términos generales de la situación. Ah, por cierto, toda esta izquierda española que está apoyando tanto estas manifestaciones en Colombia y estas marchas y tal, que miren un poquito la gestión de Pedro Sánchez. Que miren un poquito el déficit español, dónde se han subido los impuestos y qué se está haciendo con el dinero. Así como recomendación, que echen un pequeño vistazo. Y también cuando se hacen protestas en países de izquierdas como Venezuela, Argentina y demás, pues oye, si las protestas son legítimas y se protesta contra algo, contra lo que tú, pues aquí, si lo hiciese la derecha, tú te quejarías, pues también estaría muy bien que apoyaras esa protesta, ¿no? Si tú criticas la represión que está habiendo en Colombia, que me parece perfecto, y ves esa misma represión en Venezuela, ¿qué problema hay exactamente en criticarla? Simplemente por el hecho de que lo está haciendo un gobierno de izquierda contra la derecha, o contra lo que tú crees que es la derecha, porque en Venezuela ya que todo el mundo que no está dentro del partido ya protesta porque, bueno, si no reparten no tiene para comer, reparten, piensen lo que piensen. ¿De verdad tú crees que está bien eso de, bueno, son fachas? Son fachas y por tanto se merecen eso. O en España cuando se protesta contra el gobierno, pues también por subidas de impuestos. O cuando se queja de estas reformas que está haciendo aquí el PSOE, metiéndole impuestazos a todo, en las carreteras, en todo esto. O pues cuando te quitan libertades, no te dejan salir a la calle, no te dejan hacer absolutamente nada, te cierran el negocio, te arruinan, destruyen el empleo, hace que mucha gente se quede en el paro. Nada, cuando se protesta contra eso, nada, cayetanos. Solo son cayetanos fachas que quieren tomar tapitas en el bar. Hasta ahí está el análisis, ya está. Esa es la profundidad. Mira, oye, realmente, yo puedo criticar a ambos lados, se hacen cosas estatistas, totalitarias contra la población, pero no veo mucha autocrítica en otros lados, ¿eh? O sea, a ver si los progres se plantan un poco contra los abusos de los que creen que son los suyos. Porque los vuestros no son. O sea, ese presidente, ese político de izquierdas y tal que tú admiras, no sabe quién eres, no le importas nada, y lo que busca es llenarse los bolsillos como cualquier otro político, no es de los tuyos. Y hasta aquí el vídeo, un saludo, suscribíos y todas esas cosas, y nos vemos.